Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefanía Mijares, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua y hoy vamos a hablar de periodismo. Vamos a hablar de el reportaje informativo, el texto narrativo con sus elementos y su estructura y las normas de redacción informativas. Primero hablemos sobre el reportaje. ¿Qué es un reportaje? Pues muy sencillo, el reportaje es un trabajo documental que está totalmente planificado y su principal propósito es informarnos. El hecho de que sea documental no implica que su propio autor pueda tener las opiniones dentro del mismo. Dentro del reportaje se explican diferentes acontecimientos de interés público, ya sean con imágenes, fotos, videos, textos, palabras, entre muchas otras. Y pues ya que es para todo tipo de público, es importante que dentro del mismo haya un lenguaje muy general o un lenguaje muy neutro, para que sea lo más diverso posible y abarque la mayor cantidad de personas de distintas edades, de distintos géneros y por supuesto de distintos gustos. Los reportajes como tal son mucho más largos y completos que lo que puede ser una noticia en un periódico o en la radio, porque viene acompañado tanto de estos hechos noticiosos como de muchas entrevistas. Una de sus principales características es que este tiene que contrastar con muchísimas fuentes. Mientras más fuentes tiene este reportaje, más credibilidad va a tener al final cuando esté terminado. En una noticia generalmente son mínimo 3 fuentes, en un reportaje son más de 4 o 5 fuentes. Cuando hablamos del reportaje informativo hablamos de una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir pirámide invertida? Que va desde lo más general hasta lo más específico. Aquí el reportero tiene que destacarse, pues tiene que poner mucho de su estilo y también de su creatividad, así como también su libertad de expresión. Ahora pasemos al texto narrativo. El texto narrativo no es más que un simple relato que cuenta una historia que ocurre en un lugar determinado. Puede ser real o puede ser ficticia. Generalmente en los textos narrativos tenemos la vida cotidiana, que pues es la forma más práctica y más cómoda para todos de expresarse y de comunicarse. El texto narrativo cuenta con una sucesión de hechos, por lo que compararlo con la vida diaria tiene sentido. Al final esta sucesión de hechos debe terminar en un desenlace. Hay diferentes tipos de textos narrativos: cuentos, leyendas, mito, novela, poesía época, crónica, noticia, reportaje y biografía. Este texto narrativo tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana, puesto que nosotros constantemente estamos enviando mensajes o contando qué es lo que pasa en nuestra vida. Es lo mismo. Ahora, sus características principales es que puede ser real o ficticio. Puede tener desde uno hasta muchos personajes. La historia debe tener un espacio y un tiempo determinado. Obviamente debe narrarse una acción. El texto narrativo tiene algo muy particular y es que el autor puede ser el propio protagonista de esta historia narrativa. Y por supuesto tiene que tener un objetivo. Es decir, así como hablamos de la noticia periodística que debe tener un fin, el texto narrativo también debe ser, como por ejemplo una enseñanza, una moraleja o una reflexión. Ahora podemos hablar acerca de su estructura. Este posee dos tipos de estructura externa y estructura interna. En la estructura externa se habla de cómo se presenta el texto narrativo, ya sea por tomos, secciones, capítulos, partes, actos, etc. Y la estructura interna habla de cómo se organiza la información dentro del texto y posee 3 partes: introducción, nudo y desenlace. En la introducción se presenta siempre el personaje principal o los personajes, el lugar donde se realiza este hecho y el tiempo. En el nudo es donde se desarrolla el objetivo de la narración, ya sea un problema o un obstáculo. Y por último, el desenlace es la conclusión o el fin de la historia. Por último, vamos a pasar a las normas generales de redacción. Es importante hablar sobre estas normas ya que venimos hablando de un texto narrativo o historias que nosotros mismos podemos redactar. Lo más importante para una redacción debe ser siempre la armonía que hay dentro de la misma. No importa qué tema estemos hablando o abordando, ni tampoco qué tan extenso o corto sea. Lo importante es que siempre cumpla un orden y que tenga un sentido. Entonces las normas serían las siguientes. Mucho antes de nosotros empezar a redactar se debe pensar bien cuál es el tema del que voy a tratar. Si necesito investigar un poco más acerca del tema, si ya sé lo suficiente, porque lo más importante es que nosotros sepamos qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos escribiendo. Como segundo tenemos la creación de un guión. Esto es importante porque nos ayuda a organizar cuántas partes va a tener nuestra redacción. Evita que nos perdamos en el transcurso de las fallas, de las faltas y también de las incoherencias. Esta es una especie de esquema o una estructura
estructura dentro de la misma narración. Como tercero tenemos que debemos escribir natural y sencillo. No hay que ser tan ambiciosos. Aunque se hable sobre un tema complejo, es importante siempre llevar a la simpleza, porque al final de cuentas estamos comunicando para muchas personas, no sabemos para quiénes. Entonces, mientras más sencillo sea, es mucho mejor. Como cuarto, tenemos que escribir todas estas palabras con claridad. Eso va de la mano con el punto anterior. Todas las frases que nosotros escribamos, todos los textos deben ser totalmente comprensibles. Deben tener relación unos con los otros. Debe ser lógico. Se pueden utilizar frases breves, puntos, comas y la recomendación es emplear párrafos cortos para que sea más fácil de digerir. Importante el uso de los signos de puntuación. Es importante realizar primero un borrador, porque este es el que me va a ayudar a cómo se va a ver al final toda mi redacción. Y así se pueden pulir todas esas faltas o fallas que tenemos en el mismo, viéndolo completo. Y por último, y pero no menos importante, no se deben utilizar palabras vulgares ni de mal gusto. Hay que evitar usar tantas jergas porque no muchas personas entienden qué significan. Importante siempre utilizar palabras concretas y así la redacción va a ser más amena y simple para los demás. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, pero que sobre todo hayan aprendido. Un saludo y hasta la próxima.